Bien, bienvenidos nuevamente a esta sesión como parte de la Academia Virtual JJGG. Esta sesión es la sesión número 15 en el que vamos a hablar acerca de las grafías. Y algo muy importante aquí es recordar que generalmente los temas de las diferentes sesiones están conectados. Por ejemplo, ese tema que tiene que ver con el uso de las grafías está conectado con algunas preguntas que tienen que ver con fonología, por ejemplo, ¿no? O con algunas otras preguntas que nos piden que identifiquemos los fonemas en cierto, digamos, en ciertas palabras. Aunque este tema, o aunque sobre este tema no hay preguntas involucradas directamente, es decir, no hemos podido identificar en los diferentes exámenes de admisión de la Universidad San Marcos, aunque no hemos podido identificar preguntas que tengan que ver directamente con este tema, por ejemplo, preguntas que te pidan identifique en los siguientes enunciados eh, el uso correcto de las grafías, ¿no? Y donde tú tengas que decidir si es B o es V, o si es Z, o si es S. No hay ejercicios de ese tipo. Sin embargo, hemos creído conveniente, como parte de esta iniciativa iniciada, propuesta, impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe, hemos creído conveniente colocar este tema en esta sesión número 15. Colocarlo porque hay preguntas que están involucradas en cierto modo, como indicamos hace un momento, con este tema. Preguntas que tienen que ver con fonología, cuando te piden que identifiques fonemas para ciertas grafías, o cuando te piden que identifiques grafías a partir de ciertos fonemas. Eh, entonces, hay preguntas que, si bien es cierto, no están directamente vinculadas con este tema, de alguna u otra manera tienen relación. Entonces, este tipo de sesiones, en donde no existen preguntas de admisión involucradas directamente, son sesiones que ayudan a complementar nuestro conocimiento para poder dar un mejor examen de admisión. Entonces, recordar que ese es uno de los propósitos de este tipo de sesiones. Esta es la sesión número 15, uso de grafías BVZS. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a señalar es que el fonema, este fonema que técnicamente se denomina oclusivo bilabial sonoro, este fonema suele ser representado en la escritura por tres clases de letras, de acuerdo al alfabeto: B, V y W o W. Nuevamente, el fonema oclusivo bilabial sonoro suele tener las siguientes representaciones gráficas, o sea, las siguientes letras: B, V, W o W. Hay algunas observaciones que vamos nosotros a leer, que son observaciones que han sido elaboradas, han sido extraídas de algunas obras académicas publicadas por la Real Academia Española, como lo es este libro, cuyo título es El buen uso del español. Como parte de estas observaciones, lo primero que hay que destacar aquí es que las letras B y V son letras propiamente españolas, que se usan para representar el fonema oclusivo bilabial sonoro, este que nosotros vamos a colocar en verde. Estas letras B y V se utilizan para representar gráficamente a ese fonema. Dice aquí, ya que ambas formaban parte del alfabeto latino y pasaron a nuestro sistema de escritura,
no se usan para ningún otro fonema. Eso es muy importante. O sea, estas letras que yo voy a colocar en amarillo, ¿no? Estas letras B, la B, ¿no? Como la conocemos, antiguamente se decía hace unos 20 años atrás, se decía la B grande y a esta otra se le decía la B chica, hace unos 20 años atrás, ¿no? Entonces, tenemos como primera observación que esas letras B y V no representan ningún otro fonema. O sea, es decir, son exclusivas del fonema oclusivo bilabial sonoro, ese fonema que está representado entre barras oblicuas, por un lado. Por otro lado, observación número 2 dice aquí, no hay en el español actual ninguna diferencia en la pronunciación de B y V. Esta es otra, eh, digamos, observación importantísima. No hay ninguna, repetimos, no hay ninguna diferencia de pronunciación entre B y V en estos tiempos, ¿no? Por supuesto. Dice aquí además, existió en el español primitivo, o sea, en un español, digamos, muy inicial, históricamente, en un español muy antiguo, dice, pero hace tiempo que desapareció. O sea, en algún momento, fonológicamente o fonéticamente, sí distinguíamos el uso de la letra B frente al uso de la letra V, o sea, en algún tiempo, ¿no? Por tanto, no hay razón para articular la V apoyando los dientes superiores sobre el labio inferior, como en otros idiomas. O sea, esa V no, digamos, la V no la pronunciamos como probablemente se pronunciaba hace siglos, es decir, como una V, ¿no? Es decir, probablemente, ¿no? El español primitivo, cuando se pronunciaba la palabra votar, se pronunciaba como tal, votar, ¿no? En contextos o en situaciones o en expresiones, botar la basura, eh, botar las cosas sucias de la casa, por ejemplo, frente, o sea, probablemente en el español antiguo se hacía esa diferencia entre B y V, ¿no? B en votar y V en votar, o bello, bello. Probablemente, ¿no? En algún tiempo había esa diferencia de pronunciación, como se indica aquí. Sin embargo, como también se indica aquí, actualmente no hay ninguna diferencia. Es decir, tengas palabras con B o con V, la pronunciación es exactamente igual. ¿Ya? Eh, Vamos entonces a destacar esta otra observación. Número 2. Luego. La distribución de B y V está condicionada por varios factores, dice aquí. El uso de una u otra depende generalmente de la etimología. Es decir, si escribimos con B o con V, depende del origen de la palabra. En la mayoría de los casos se mantiene la letra presente en la lengua de la que procede el término, sea el latín u otras. Por ejemplo, aquí tenemos beber. La palabra beber es con B. Según esta primera afirmación, es con B porque procede del latín, o sea, es una palabra que proviene de un latinismo, vivere. Entonces, como originalmente es con B, en el español entra al español como tal también, ¿no? Con B. Entonces, lo mismo se dice, por ejemplo, de vivir, ¿no? Que en este caso vamos a colocar vivir así, ¿no? Entonces, a ver, para efectos de una mejor identificación, vamos a decir que beber es con B porque proviene
originalmente de un término que se escribe también así, ¿no? Con la B. Y lo propio ocurriría con vivir con V. Proviene también de una voz latina que se escribe como tal, con V. O sea que lo que esta primera afirmación nos dice en relación a la distribución de B y V es que va a depender del carácter etimológico del término. Si tú tienes una palabra que se escribe con B, es porque proviene de un término, eh, digamos, proviene de un término en alguna lengua que también se escribe con esa misma letra, como es el caso de beber con B y vivir con V. ¿Ya? Otra afirmación dice, no faltan, con todo, los casos de distribución antietimológica. Vamos a ver qué quiere decir eso de distribución antietimológica, ¿no? Es decir, con cambios respecto del origen. Ah, este es el caso de avellana. O sea, también hay excepciones. Por ejemplo, avellana, que es una palabra hispana, que la reconocemos como tal, hispana. eh, la palabra avellana, como actualmente la leemos nosotros, es con V, ¿no? Avellana. Sin embargo, proviene de un término latino cuya escritura no era con V, sino era con B. Lo propio ocurre con barbecho. Barbecho, ¿no? Actualmente reconocemos esta palabra con B, sin embargo, proviene de un término latino que eh, tenía una escritura con V. Entonces, tenemos aquí dos observaciones muy importantes en relación a la distribución de B y V. Una primera observación es que nos dicen que en nuestro idioma tenemos palabras que se escriben con B porque etimológicamente la palabra de la cual proceden también se escribían de la misma forma, con B. O palabras que actualmente se escriben con V porque etimológicamente las voces de las cuales proceden también se escribían así, con V. Es una primera afirmación. Una afirmación número dos es que eh, a pesar de esto, a pesar de esta observación uno, tienes también, tienes también en el español palabras que muestran una distribución antietimológica. Es decir, que a pesar de que la palabra originalmente era con B, actualmente es con V, o al revés, ¿no? Actualmente es con B y originalmente era con V. O sea que actualmente puede ser con V y originalmente era con B, o al revés, actualmente es con B y originalmente era con V. O sea, hay casos también de distribución antietimológica, ¿no? O sea, en algún momento era con una letra y actualmente es con otra. O sea, eso es lo que nos está diciendo esta observación número 2 sobre la distribución de las letras B y V en representación del fonema oclusivo bilabial sonoro. Otra observación dice aquí, por otra parte, en muchas palabras, dice, por otra parte, en muchas palabras que se escriben con B, esta letra se corresponde con una P, dice, intervocálica, en el término latino del que proceden, ya que en el proceso de evolución del latín al español, el fonema P pasa a B en dicha posición. O sea, ¿qué es lo que te están diciendo aquí? Lo que te están diciendo aquí es que hay algunas palabras con B, ¿no? Por ejemplo, lobo. Todos aquí entendemos que la palabra lobo se escribe así, ¿no? Se escribe con B, ¿no? Vamos a colocar esto de amarillo. Sin embargo, eh, lobo proviene de un término latino cuya escritura no es con B, sino es con P, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido lo mismo que rabo.
Rabo, la palabra con B, ¿no es cierto? Que proviene del latín rapum, con P. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. eh, del latín, o sea, las voces que pasan del latín al castellano han pasado a través de un proceso de sonorización, porque el segmento o el sonido, eso que uno puede decir en lupus, esa P representa un sonido oclusivo bilabial sordo. O sea, entonces, en latín existían los sonidos oclusivos bilabiales sordos. ¿Qué es lo que ha pasado cuando estas palabras con estos sonidos oclusivos bilabiales sordos? ¿Qué sucede cuando estas palabras van al castellano? Estos sonidos en estas palabras se sonorizan, es decir, pasamos de una oclusiva bilabial sorda a una oclusiva bilabial sonora. O sea, en términos de letras, pasamos de una P a una B. Eso es lo que te dice esta primera observación. Luego, dice aquí, hay algunos casos en los que el uso ha consolidado como válida la escritura con B o con V para una misma palabra, dando lugar a variantes gráficas igualmente admitidas. ¿Qué te quiere decir aquí? Es que hay palabras, así de simple, hay palabras que se pueden escribir con B y con V al mismo tiempo. Por ejemplo, bargueño. Bargueño puede ser con B, pero también puede ser con V. Eso es lo que está diciendo esta otra observación a partir de lo que ocurre en nuestro idioma, que es el español. De la misma forma, ¿no? Voceras, voceras, no, voceras o voceras, ¿no? O sea, con B o con V es igualmente correcto. Y así ocurre con ceviche, ¿no? Con B, vamos a destacar esto en amarillo, ¿no? Amarillo cuando se usa la grafía B y en turquesa cuando se usa la V. Ahora, si es cierto, aquí se señala que hay voces que pueden escribirse con B o con V. Hay una observación también que te indica que es preferible, digamos, bueno, es una sugerencia que está aquí, dice que es preferible escribirse con B, ¿no? Que con V. Veamos una observación ahora sobre el uso de la letra W. Esta letra o esta grafía W constituye también una representación gráfica de este fonema oclusivo bilabial sonoro. Dice, inexistente en latín, entró en el español por la vía del préstamo. O sea, eh, este, esta letra, esta grafía, la W o la W o W, como también se le suele denominar, esta grafía no la hemos heredado del alfabeto latino. Lo que dice aquí, entró en el español por la vía del préstamo. Y vamos a destacar esto. O sea, es un préstamo. Y solo se emplea en la escritura de voces procedentes de otras lenguas. Aunque se utiliza en ocasiones para representar el fonema U, se usa también como forma de escritura el fonema B, fundamentalmente en ciertos casos. ¿En qué casos? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, en nombres propios de origen visigodo. A ver, Wamba.
con W. Wilfredo, también, ¿no? En nombres propios, o sea, en antropónimos de origen visigodo, Huitiza. Luego dice que en préstamos del alemán, así como en topónimos y antropónimos alemanes y sus derivados. Wolframio, por ejemplo, ¿no? Wagner, etcétera. Luego dice en topónimos y antropónimos de otras lenguas europeas, es decir, ya no en, en palabras que provienen del alemán o que pueden haber sido tomados de este idioma, sino eh, en voces de otras lenguas, como el polaco, dice, o el neerlandés, Kowalski, por ejemplo, ¿no? Kowalski, es un apellido, ¿no? Van der Weyden, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, además, de algunas de las palabras citadas existen variantes gráficas con B, variantes gráficas, o sea que Wilfredo, por ejemplo, se puede escribir con W o con V, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. O rara vez con B, Bamba, o sea, Bamba puede escribirse, eh, digamos, bueno, no es Wamba, es Bamba, en realidad, la pronunciación quiero decir. Pues tenemos aquí algunos casos en los que el fonema oclusivo bilabial sonoro, nuevamente, cuando hablamos del fonema oclusivo bilabial sonoro, estamos hablando de este fonema, ¿no? Tenemos casos en los que este fonema se realiza gráficamente a través de la W. Estos son algunos contextos. Ahora, vamos a hablar acerca de la representación gráfica de los fonemas. En este caso estamos frente a fonemas fricativos. El primero, este que voy a destacar de color, a ver, color verde, es un sonido interdental, ¿no? Ese es un sonido interdental, sonido fricativo interdental. Y este es un sonido fricativo también, pero es un sonido alveolar, ¿no? El fonema, dice aquí, el fonema interdental. Vamos a leer qué tenemos acá. Dice aquí, el fonema interdental, fricativo interdental, dice, solo existe en el habla de una minoría de hispanohablantes. O sea, en toda la comunidad hispanohablante, en toda la comunidad de hablantes que tienen al español como idioma, ¿no? Solo una parte, ¿no? De los hablantes, dice, los que distinguen los fonemas, eh, o sea, los fonemas, este sonido este fonema fricativo interdental y este otro fricativo alveolar, ¿no? Dice, para representarlo gráficamente se usan dos letras. O sea, estos dos fonemas se representan a partir de dos letras. La Z, voy a colocar aquí la Z de verde, y la C. La C la vamos a colocar de amarillo. Pero veamos, estamos hablando del sonido interdental, ¿no? Ese fonema interdental dice, uso de la letra Z. Se emplea en estos casos ante vocales A o U. Por ejemplo, zapato, ¿no? Razonable o azufre. Entonces, cuando uno ve, ¿no? Fíjense, delante de A aparece Z. Delante de O también. Y delante de U, como estamos resaltando en amarillo, también, ¿no? Es un caso. Luego dice anteconsonante. Por ejemplo, ante la C, ¿no? Si la C es una consonante, ante la C aparece Z.
Ante la N, que es otra consonante, también. Ante la G, igual. En posición final de palabra, feliz, luz, ¿no? Bien, luego, uso de la letra C. Representa el fonema fricativo interdental ante las vocales E, I, ¿no? Por ejemplo, delante de E aparece la C, ¿no? ¿No? O delante de, en cacería, también delante de E. O delante de I en condición. O delante de I en gracias. Es otro contexto en el cual aparece la letra C. Esto es en cuanto a a las representaciones gráficas del fonema fricativo interdental, ese que es, ¿de acuerdo? Por supuesto, recordar, ¿no? Recordar que, como dice aquí, es un fonema que solo existe para ciertas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? Porque en otros países eso no ocurre, ¿no? Por ejemplo, en Perú, ¿no? En nuestro país esto no ocurre. O sea, con esto no ocurre me refiero a la pronunciación. Bueno, aunque tampoco vamos a ser muy categóricos, porque probablemente en algunas partes conservadoras, me parece que en Cusco, en el español, en el castellano cusqueño, me parece que todavía hay ciertos rasgos de este fonema, me parece, ¿no? Tampoco habría que ser tan categóricos y decir que en España únicamente, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el fonema fricativo alveolar sordo, ¿no? Porque este fonema fricativo alveolar sordo, que yo voy a representar de amarillo, en la escritura el fonema S, así es, ¿no? El fonema S puede ser representado por las letras, bueno, aquí hay varias letras, ¿no? La letra Z dice, la X, y además en zonas de ceseo, ¿no? Por Z dice. Sin embargo, no todas ellas tienen el mismo uso ni abarcan la misma extensión geográfica. A ver, uso de la letra S. Es la que se emplea de forma mayoritaria y sin restricciones para representar este fonema. ¿De qué fonema estamos hablando? Del fonema que está en amarillo, que es el fonema S, técnicamente fricativo alveolar sordo, técnicamente, ¿no? Entonces la letra S se emplea preferentemente para representar ese fonema. En todas las áreas, dice, y en cualquier posición inicial, medial o final en la palabra, ¿no? Por ejemplo, saber, piso, estrella, además, ¿no? Acá vamos a resaltar de amarillo también. Piso, estrella, además, por ejemplo, ¿no? Bien,
Esto es en cuanto a las representaciones gráficas de este fonema fricativo alveolar sordo. Ahora, uso de la letra X para el fonema fricativo alveolar sordo. Dice, la letra X representa el fonema s cuando aparece a principio de palabra, lo que solo sucede en el español general, creo que se cortó, en cultismos de origen griego, entre ellos los formados con varios elementos compositivos y en algunas voces de origen indígena. Por ejemplo, extranjero, es decir, seno, ¿no? C. Esa X, ¿no? Por ejemplo, esa X no es otra cosa que una representación gráfica. O sea, esa X representa a este sonido fricativo alveolar sordo. O sea, esa grafía, esa letra X representa S, ¿no? Que puede ser en xenofobia, puede ser en xerocopia o puede ser en xilófono o Xochimilco también, ¿no? Xochimilco, Xochimilco. Bien, en esta sesión entonces hemos tratado de poder conversar un poco sobre el uso de las grafías B, V, S, Z y algunas otras grafías que también están implicadas, ¿no? Quisiera que eso quede bastante claro, hemos hablado del fonema oclusivo bilabial sonoro y las letras en español que representan a este fonema, la B, la V y la V doble, ¿no? Hay algunos contextos ahí que hemos brindado. También indicado, hemos indicado también acerca del fonema fricativo interdental sordo y del fonema fricativo alveolar sordo, ¿no? Hemos indicado que hay algunas letras que representan un fonema y hay otras letras que representan al otro fonema. Por supuesto, algo muy importante que hemos indicado aquí también es que el fonema interdental, o sea, este fonema fricativo interdental sordo, la, eso que está en verde, solamente ocurre en una minoría de hablantes de castellano. Entonces, esta ha sido una, a través de esta sesión número 15 hemos podido hablar acerca del uso de las grafías B, V, Z y S. B, V, Z o B, V, S y Z. Como como indicábamos nosotros, si bien es cierto, no hay preguntas de admisión involucradas directamente con este tema, también es verdad que hay preguntas que tienen que ver con fonología, que fue una de las sesiones que nosotros desarrollamos eh, en la sesión número 8, ¿no? Cuando desarrollamos la sesión número 8 sobre fonología, hablamos del fonema, hablamos de clases de fonema, de la relación entre fonema-letra, por ejemplo, ¿no? O cuando hicimos la sesión número 9, que fue una sesión sobre fonética, sobre clasificación de fonos y cuál es la relación entre fono, fonema,
Las preguntas de admisión que han sido formuladas, elaboradas a partir de estas dos sesiones que ya tuvimos ocasión de explicar, la sesión de fonología y la sesión de fonética, sesiones 8 y 9 respectivamente, esas preguntas de los exámenes de admisión en relación a esos temas, en esa formulación de preguntas está implicado también este tema de la sesión número 15, ¿no? Este tema de la sesión número 15 eh, es también incluido de alguna forma en esas preguntas. Entonces, hemos visto por conveniente, en el marco de esta iniciativa impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe, hemos visto por conveniente incluir esta sesión, con el propósito de que puedan siempre resolverse mejor las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, eso es todo en cuanto a la sesión número 15. Los invitamos a la próxima sesión para que puedan ustedes ver también que es una sesión que tiene que ver con el uso de las mayúsculas. Nos vemos entonces. Recuerden siempre que podemos interactuar a través de los comentarios que puedan hacer ustedes. Denle like a este video, súmense a preguntar, a consultar, que nosotros estaremos encantados de poder resolver cualquier duda en el marco de esta excelente iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Esto es todo.